La guerra acaba de expandirse a cada rincón de Rusia. Ayer, después de una advertencia pública a Putin, un ataque masivo de drones ucranianos llegó a Moscú, Crimea e incluso Siberia, golpeando profundamente dentro de Rusia. Más de 130 drones ucranianos ingresaron al espacio aéreo ruso, dejando a Moscú sin dormir por más de 5 horas. La destrucción fue sistemática. Ucrania atacó refinerías, depósitos de combustible, bases militares y más. Para Putin, los ataques mostraron más que la debilidad rusa. Para ahorrar dinero, Rusia ahora está defendiendo plantas militares críticas con soldados y armas en lugar de defensas aéreas. Esto demuestra que Putin está tan desesperado por ahorrar dinero que está arriesgando activamente toda su base industrial y Ucrania está aprovechando esto al máximo. Todo comenzó con este mensaje que el presidente Zelensky publicó para los ucranianos. Si pones atención, hay una advertencia clara para Putin. Observa esto. Para cualquier escenario, Ucrania siempre tiene... Bajo cualquier escenario, Ucrania debe tener siempre y siempre tendrá capacidades de largo alcance suficientes. Ahora y después de la guerra, como parte de la seguridad y garantías para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es una de independencia y será el componente más importante para garantizarlo. La capacidad de largo alcance es clave para la independencia y para asegurar la paz. Las sanciones globales y nuestra precisión están alineadas para acabar la guerra en términos justos para Ucrania. Todos los objetivos de ataques de largo alcance deben asegurarse antes de fin de año, incluida la expansión de nuestra presencia. La expansión de nuestra geografía de combate a distancia. Horas después de la advertencia, drones ucranianos despegaron y medios rusos informaron a sus ciudadanos sobre alertas de drones. Pueden ver la trayectoria inicial de los ataques en su pantalla. Más de 130 drones ingresaron al espacio aéreo ruso, algunos rumbo a Moscú, Crimea y Siberia. Los aeropuertos rusos fueron cerrados, las refinerías rusas, técnicamente tuvieron que cerrar, y las ciudades rusas no pudieron dormir. Claro, según funcionarios rusos, todos los drones fueron derribados, pero como ya saben, los restos de drones ucranianos, eso es algo peligroso. Así que veamos qué tipo de daño causaron estos restos. Empecemos con la planta química de Stropol. Es una planta clave para el ejército ruso. Por eso los drones ucranianos la visitaron. Ahora tenemos el ataque grabado en video, y no seré yo quien lo narre, serán ciudadanos rusos que vieron todo el ataque con sus propios ojos. Échenle un vistazo. Silencio, 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 silencio. Sí, mejor volteo la cámara para ver si la tiran. Oh, están volando. La cámara definitivamente es una porquería. ¿Por qué? Tómalo. ¿Kaboom? Mierda. Mira el humo le dieron. Le dispararon. Disparan agua. Mira, disparan a la fábrica. Esta planta petroquímica está a unos 700 kilómetros de la frontera ucraniana. Lo peor de todo es que forma parte del grupo Lukoil, la misma empresa que el presidente Trump acaba de sancionar. Ahora, esas sanciones obligan a la administración de Lukoil a vender sus activos en el extranjero. Y ahora, las sanciones ucranianas están haciendo imposible que la empresa opere dentro de Rusia. Empiezo a sentir lástima por estos tipos. Ahora sí, residentes de la zona reportan varias explosiones, lo cual confirman imágenes que muestran un gran incendio después. Ahora, esta era una planta importante. Es un productor principal de polietileno y polipropileno. Ahora, no soy un empresario químico como Walter White, así que la razón por la que les comparto estos nombres es porque este es un químico o componente importante para el ejército ruso. Es como un plástico barato y básico que se usa para todo. Es resistente al clima y a los químicos, y por eso el ejército ruso lo usa para fabricar armaduras balísticas, cascos, cuerdas, tanques de combustible, redes de camuflaje, tuberías y empaques. Estoy seguro de que hay algunas cosas que se me escapan, pero es seguro decir que está en todas partes. Eso significa que el ejército ruso necesita mucho de esto, y esa es exactamente la razón por la que Ucrania está atacando la planta que lo produce. Ahora lo sabemos con certeza. Se observaron daños en las grabaciones, aunque no sabemos su magnitud exacta. Por eso es importante mencionarlo. Los drones no tienen el mismo impacto que los misiles. Pronto sabremos la magnitud de los daños y cómo afectan a los soldados rusos en el frente. Sobre el ejército ruso, en Crimea, Ucrania, no solo ataca refinerías y plantas químicas, también bases militares rusas. En Crimea ocupada,
Fuerzas ucranianas destruyeron un sistema de defensa aérea Panzer S-2 valorado en $20 millones. Además de esto, en la misma noche, Rusia también perdió otras 2 estaciones de radar. Esto facilitará que los drones ucranianos puedan entrar y salir a su antojo en el futuro. Además de esto, las fuerzas ucranianas también atacaron una planta termoeléctrica local en Simferopol. Y en el pueblo de Verdix hay otro incendio en el depósito de petróleo Atan. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes recordarán este nombre. Eso es porque Ucrania ya había atacado este depósito el 17 de octubre, y el incendio fue tan grande que se veía desde el espacio. Bueno, mientras las fuerzas rusas intentaban apagar ese incendio, Ucrania simplemente lo reavivó atacando la misma instalación. Es seguro decir que serán unas semanas largas para las fuerzas rusas. Ahora cambiemos el enfoque a Rusia, porque también hubo muchos fuegos artificiales allá. Reportaron 5 explosiones en una refinería de petróleo en el Oblast de Ulansk, Rusia. El gobernador regional afirmó que las defensas aéreas rusas derribaron todo. Desafortunadamente para él, es difícil salirse con la suya con una mentira cuando el daño está en video. Échenle un vistazo. Ahora, además de esto, aprendimos algo interesante en este tiroteo que tuvo lugar entre soldados rusos y drones ucranianos. Pon atención al clip. Observa cómo las defensas aéreas rusas intentan derribar el dron. Esos no son misiles de defensa aérea. Rusia usa ametralladoras antidrones para derribar drones. Podemos verlo de 2 maneras. Primero, Rusia ha resuelto las matemáticas. No quieren estar desperdiciando misiles que cuestan millones de dólares para derribar drones que cuestan una 10ª parte de ese precio. Otra forma de verlo es que Rusia literalmente se queda sin dinero. Tenemos soldados armados protegiendo la infraestructura rusa. Si soy honesto, probablemente la verdadera razón sea la primera, aunque la segunda también tiene sentido, porque acabamos de ver esto afuera del Kremlin. Hace apenas unos días, cuando drones ucranianos visitaron Moscú, Putin estaba tan asustado que vimos soldados rusos y camiones con ametralladoras protegiendo el Kremlin. Supongo que esto no es solo Putin siendo paranoico, esta es una estrategia rusa que podemos ver en todo el país. Están usando soldados y ametralladoras para proteger infraestructura importante. Ahora, esta estrategia definitivamente es rentable, pero el único problema es que a veces los soldados no logran detener los drones y entonces estos alcanzan su objetivo. El daño podría costar millones o decenas de millones de dólares. Avanzando, otra refinería rusa fue atacada en Murray, República de Rusia. La refinería de petróleo de Murray, un nombre muy peculiar. Tiene una capacidad anual de refinación de 16 millones de toneladas y eso es alrededor de 0,5% de la capacidad total de Rusia en el país. La parte más impactante de este ataque fue el hecho de que esta refinería está a unos 1.000 kilómetros o 600 millas de la línea del frente. Así que estos drones definitivamente están penetrando profundamente en territorio ruso. Esto demuestra que la estrategia de Putin permite que los drones viajen libremente. Cuando están muy alto en el cielo, es cuando intentan descender para atacar su objetivo. Ahí es cuando los soldados rusos intentan derribarlos. Y cuando fallan, las refinerías rusas explotan. Como dice el dicho ucraniano, una refinería al día mantiene a Putin lejos. El general Ben Hodges explica cómo los ataques a refinerías afectarán las líneas del frente y el presupuesto ruso el próximo año. Escuchen. Por supuesto, los ucranianos no pueden solos hacer retroceder a Rusia, pero lo que han hecho, creo yo, muy sabiamente, es que se han enfocado en destruir la infraestructura petrolera y gasífera de Rusia, específicamente la capacidad de Rusia para exportar petróleo. Sin eso, no veo cómo Rusia podría seguir en la guerra el próximo año. Eso es lo que lo financia todo. Y su economía ya es, creo yo, inestable. Y si Ucrania puede seguir golpeando estos... No me importan las refinerías que hacen gasolina para autos rusos. Me alegra verlos miserables. Pero lo que realmente importa para la guerra es destruir su capacidad de exportar petróleo. Y sería increíble si nosotros en Occidente nos tomáramos en serio la interrupción de los buques de la flota fantasma, también los que salen del mar Báltico, especialmente con petróleo rumbo a India, China y Turquía. Ahora, sí quiero explicar un poco por qué el general Hodges dijo el próximo año, porque, como quizá ya sepan, el ejército ruso es como un papá alcohólico. No va a dejar de beber recursos de la economía rusa a menos que literalmente lo obliguen a hacerlo. Aunque ya vemos el impacto de estos ataques ucranianos desde principios de agosto, la economía rusa ya lo siente. Vemos largas filas,
el alza en los precios del petróleo y a Putin en pánico intentando detener los ataques. El ejército ruso en el frente aún no siente el impacto. Mientras Rusia tenga diésel, el ejército lo usará primero. A menos que Rusia se quede sin diésel, no veremos muchos cambios en las líneas del frente. No veremos vehículos quedándose sin combustible en el frente. Pero si estos ataques continúan, y a medida que el impacto de la escasez se extiende por todo el sistema ruso, en algún momento llegará al ejército ruso. Y lo más probable es que esto ocurra el próximo año. Pero eso no significa que estos ataques no estén teniendo un impacto en Rusia. Hemos visto economías con dificultades y al Banco Central hablar del aumento de la inflación. La gente y las gasolineras se están quedando sin gasolina, lo que aún influye en cómo Putin calcula cuánto puede mantener la guerra. Definitivamente es algo bueno. Si Ucrania sigue atacando estas refinerías, pronto verán el impacto en el frente. Y, por supuesto, los ataques que Ucrania está llevando a cabo no son solo detrás de las líneas dentro de Rusia. Lo mismo está sucediendo en las líneas del frente, donde las fuerzas ucranianas están usando drones para básicamente detener los avances rusos. Aquí tienes solo un ejemplo. Este es un video que estás viendo que de hecho publicó Rusia. En el video puedes ver a Rusia mostrando a sus tropas entrando a la ciudad de Mironjar. Ahora, esto fue algo que también confirmaron las fuerzas ucranianas y luego rápidamente retiraron esa confirmación. Eso es porque solo unas horas después de que se publicara el video ruso, las fuerzas ucranianas publicaron su propio video donde se encargan de este grupo ruso que aterrizó en la ciudad. Échale un vistazo. Ahora, no sé cuánto de ese video pudieron ver, porque a veces los editores tienen que difuminar algunas cosas por las reglas de YouTube. Ese problema es común, sobre todo al cubrir videos en las líneas del frente. YouTube considera que estos videos no son aptos para anunciantes, especialmente cuando los soldados rusos o ucranianos resultan heridos. Por eso restringen nuestros videos y a veces incluso los desmonetizan. Por eso hoy estamos lanzando Basics Insider. Es nuestra plataforma para cobertura profunda y sin censura de la guerra. Adentro hallarás versiones extendidas de nuestros videos y documentales originales que profundizan más que en YouTube. Y además de eso, la mejor parte es que tenemos expertos y veteranos experimentados, como el ex Navy SEAL, Air and Land Chuck Farr, que vienen y analizan clips de batallas que estamos viendo de guerras como la de Ucrania. Esto es algo que es sumamente educativo, incluso para mí, y espero que sea igual para ustedes. Así que si eres alguien a quien le interesa esto, puedes inscribirte ahora mismo haciendo clic en el enlace en la descripción o en el código QR que aparece en tu pantalla. Al inscribirte, accedes a excelente contenido y apoyas el canal y nuestra cobertura.